igual forma, si me pueden acompañar en Hechos 20:27, este es el texto bíblico que será conforme al estudio de hoy. Hechos 20:27 dice así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Palabra de Dios en nuestro tiempo con nuestro hermano Francisco. Bienvenidos hermanos, hermanas. Hermosa audiencia de esta mañana de hoy. Tenemos la familia Barrios que ya regresó, y nuestros hermanos morenos también. ¿Va? Qué bien de verlos a cada uno de ustedes. También a nuestros hermanos, Aguirres, hermana Aris, hermana José, bienvenidos esta mañana de hoy. Este tema, hermanos, de hoy se trata acerca del Evangelio es consejo de Dios, ¿no? Basándonos en Hechos 20, versículo 27, a cual nuestro hermano Marvin estuvo leyendo brevemente. Y se me olvidaba darle los saludos también allá que nos están viendo a través de YouTube y también en Facebook. A hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos en este día de hoy también, y gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana de hoy. Los consejos. ¿A cuánto de nosotros nos gusta y nos deleita recibir consejos? En vez de los consejos son como unas regañadas, ¿no? Exhortaciones. Y así es como Dios nos habla también a nosotros, los consejos. Bueno, todo consejo es bueno. Y mucho más mejor el de Dios. Porque es el que trata del alma. Y nos da la orientación para que nosotros tengamos obediencia al consejo de la palabra de Dios. Esto me recuerda, hermanos, antes de tocar el tema, o ir a profundidad del tema, me recuerda a los padres de familia. Nosotros que somos padres de familia tenemos esta experiencia con nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántos consejos usted no les ha dado a sus hijos? ¿Y cuántos de los consejos sus hijos no recibieron? Y es bien interesante, hermanos, que los hijos en veces ven la experiencia del padre como algo obsoleto, que en los tiempos de papá eran los tiempos de papá. Pero yo vivo en otro tiempo, ¿no? Donde es otra dinámica. Lo que no entienden en vez de los jóvenes es de que el desorden del pecado sigue siendo siempre el mismo desorden del pecado. Y probablemente nosotros, por la experiencia que anduvimos en el mundo equivocado, queremos prevenir que nuestros hijos anden en esos mundos equivocados. Y queremos traerles a ellos probablemente experiencias malas que uno tuvo, decisiones equivocadas. Y estamos aconsejando a nuestros hijos y lo único que ellos ven es a papá con un montón de letreros que dice alto, alto. Y por otro lado ellos no ven nada. Porque apenas tiene 14 años, 16 años. No ven nada de lo que mamá o papá le está diciendo a sus hijos. Cuando todo eso sigue a suceder, hermanos, la campana comienza a sonar, ¿no? Hacerle ¡ping! Te lo dije, ¿no? Y el niño comienza, sí, es cierto, me lo dijiste. El otro campanazo, ¡pam! Te lo advertí, ¿no? Sí, me lo advertiste también, ¿va? Y comienzan a sonar todas las campanas en la cabeza, ¿va? Hasta que el niño llega el momento en que reconoce sus errores que él cometió. Bueno, los consejos, hermanos, de Dios, en vez de nos suenan las campanas a nosotros.
y no la del matrimonio. Un campanazo en los que nos van a caer en veces, recordándonos a nosotros de que cuando salimos de las aguas del bautismo, dice la Escritura que salimos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas nuestras manchas, o sea, todos nuestros pecados, han sido borrados. Y no hay ninguna mancha en nosotros. En el transcurso de la vida del cristiano, ¿cuántas veces nosotros escuchamos el consejo de Dios? ¿Cuántas veces nosotros caímos en la obediencia de escuchar bien el consejo de nuestro Señor? Dice aquí, hermanos, que nos vamos a 1 Samuel 12:14. Y vamos a leer el versículo. Primera de Reyes, déjenme ver. Perdón, es Primera de Reyes 12:14. Primera de Reyes 12:14. En Primera de Reyes 12:14 dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadí a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con, dice, escorpiones. Ahí vemos nosotros, hermanos, que en vez del consejo de Dios va a ser bastante fuerte en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Pero vemos también que el consejo de los padres tiene que ser un consejo bastante amoroso, a pesar de que las cosas se ponen bastante graves en sí. Por lo tanto, el consejo de Dios, hermanos, en vez de puede ser irritante a nuestros oídos, pero debe de ser aceptado humildemente, porque es el consejo que Dios nos está dando a nosotros. El Evangelio de Cristo, hermanos, es conforme al propósito de Dios que hizo en Cristo Jesús. Veamos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 2, en versículo 23. En Hechos 2:23 encontramos nosotros, hermanos, acerca de Jesús de Nazareno. Y vamos a leer Hechos capítulo 2, en el versículo 23. Dice de la siguiente manera: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces aquí encontramos, hermanos, la palabra prácticamente entregado o determinado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces vemos aquí que Dios, la iglesia, no es un accidente, por decirlo. Dios ya tenía anticipado la iglesia y para eso tenía que haber mandado a su Hijo de acuerdo al tiempo, momento, o la oportunidad, la clave de todo. Según nos enseña también el libro de Gálatas, donde a su debido tiempo Cristo vino a este mundo. Gracias, hermano. Y vemos nosotros, hermanos, que ese conocimiento en cierta forma estuvo hasta oculto hacia el hombre. Esto era el consejo de Dios antes de los tiempos de los siglos.
Veamos nosotros en 2 de Timoteos, capítulo 1, en versículo 9, que dice aquí el apóstol Pablo, hermano, al joven Timoteo, donde nos dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vemos aquí, hermanos, que es tocante el tema donde el tiempo que fue dar a conocer la vida de Cristo cuando Él murió en la cruz. ¿Por qué Él murió en la cruz? Eso estaba oculto antes de los tiempos. Porque dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? El Espíritu Santo, hermanos, hasta este día de hoy sigue haciendo la obra de estar llamando a aquel que está lejos de Dios para acercarlo a Dios. Y esto, hermano, lo que nace en el corazón de la persona no es porque sea obra suya propia. Tengo el deseo, el sentir. Dice Dios de que Él nos hace ese deseo y sentir en nosotros. Porque lo espiritual lo hace Dios. Y conforme nosotros oímos el mensaje de Dios, según Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios hace producir algo en nosotros, que tenemos el deseo de conocer más de Dios. Pero todo esto antes estaba oculto ante los hombres. Pero hoy han sido manifiestas a través de Cristo Jesús, a través de la palabra de Dios. Por eso dice aquí más adelante, dice: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora ha sido revelada el nacimiento de Cristo, el propósito de Él, haber muerto en la cruz, el objetivo y el propósito suyo en sí. Hoy ha sido eso dado a conocer al hombre. Ahora entendemos lo que leemos nosotros en Isaías capítulo 53, que antes se leía ese versículo entre los judíos mismos, pero no entendían de quién se estaba hablando. Ahora nosotros en nuestros tiempos como cristianos podemos relacionarlo a qué se refería el profeta Isaías cuando habló al pueblo de Israel a través de la palabra que está registrado en Isaías 53. El evangelio, hermanos, fue predestinado antes de los siglos. Leamos nosotros en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esto de que lo predestinó simplemente significa lo que fue reservado o guardado antes del tiempo de Cristo. Ahora, todo lo que hemos entrado en Cristo, y fíjense bien esta palabra, hermanos, lamento que está escrito ahí, pero esta palabra es importante que nosotros le encontremos el significado en ella. En quiere decir dentro. Ahora que estamos en Cristo, o sea, ahora que estamos dentro de Cristo, a través de la muerte y resurrección de Él, que hoy a través del bautismo tenemos nosotros esa entrada en Cristo. Podemos entrar hoy en Él, estar dentro de Él. Y vemos aquí, hermanos, que hoy, para los que estamos en Cristo, han sido reveladas estas cosas.
Precisamente cuando uno no es cristiano, hermano, y nos tocan temas muy profundos, no entendemos. En mi pequeña vida, hermano, que llevo como evangelista, me ha tocado a mí tocar evangelizar varones, donde ellos primero quieren entender el libro de Apocalipsis. No lo entienden, porque no están en Cristo todavía. Y es como digamos, una perseverancia de que ellos quieren tocar todo el libro de Apocalipsis y después veremos si me bautizo o no. Ves que ahí no va a encontrar nada acerca del plan de salvación. Le digo, leamos el libro de los Hechos. Leamos el libro de los Hechos. Ahí sí encontramos todo lo que pertenece a la salvación. Entonces vemos aquí, hermanos, que en veces el consejo no lo queremos recibir porque nuestras mentes están llenas de otras cosas. Pero vemos aquí, hermanos, que en Hechos 2:23 vemos que habla acerca de Jesucristo. 1 Corintios 2:7 nos habla acerca de que lo que está oculto y revelado. El Evangelio, hermanos, es un misterio. Fue por medio del Evangelio que Dios dio a conocer que salvaría no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. Es decir, que sin llegar a ser judío, sin necesidad de cumplir la ley conforme a los judíos, nosotros gozaremos las bendiciones y los privilegios que se encuentran en Cristo. Fuimos escogidos por Cristo antes de la fundación. Veamos nosotros en el libro de Efesios capítulo 1, en versículo 4. Dice aquí, hermanos, en Efesios capítulo 1, en versículo 4. Según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice el versículo, hermano, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice que Génesis capítulo 1, en versículo 1, dice que Dios creó ¿qué? El cielo y la tierra. Dice el versículo 2 de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Dios hizo después la luz y la noche. Dios hizo después la creación. Y por último, hizo al hombre. Del hombre, Dios hizo la mujer. Pero de todo eso, hermanos, antes de todo esto, Dios había escogido ya para este tiempo en Cristo, o sea, la iglesia, el propósito de Dios. Ahí donde nosotros, hermanos, entramos en la promesa de Dios, porque en Cristo nosotros hemos sido guardados desde antes de la fundación del mundo. Fuera de Cristo no entramos en el pensamiento de Dios. Y lo explico así, hermanos, porque afuera se escucha lo opuesto. Y si no pone atención, muchas confusiones vendrán después. Pero vemos que en Cristo, hermanos, se cumplen las promesas también en el Señor. El Señor nos llama según está en nuestro corazón. La elección de Dios no es como dicen por ahí, la predestinación, ¿no? Que es otra idea arbitraria de una enseñanza fuera, digamos, de la doctrina de Cristo, sino la elección en Él, que es en Cristo. Y eso es muy importante, hermano, que nosotros hagamos la observación que en Cristo han sido todo lo que nosotros conocemos reveladas. Y antes de la creación,
la iglesia ya está en la mente de Dios. Ahora, esto de la predestinación, hermanos, es una doctrina humana, donde a muchos lugares lo interpretan de una manera muy distinta a lo que la Biblia en verdad nos enseña. Dios nos escogió, hermanos, y nos eligió a un pueblo, una clase de personas, como Pablo lo explica, para que fuésemos santos y sin manchas. Dice en Primera de Pedro, si no me equivoco, hermano, donde dice de que somos un pueblo adquiridos por Dios, que nos compró con la sangre de Cristo y que hoy le pertenecemos a nuestro Señor. Veamos nosotros en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice aquí en el versículo 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tenemos muchos ingredientes en este versículo. Uno es, el consejo es a través de la verdad de Dios. A través del Espíritu de Dios, hermanos, nosotros podemos conocer cuál es la verdad de Dios en sí. Y nos ayuda a nosotros a entender cuál es el propósito de Dios al darnos estos consejos espirituales. Dice el versículo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio. Hermanos, cuando la iglesia inició, nosotros no estábamos presentes. Muchos judíos estuvieron con Cristo, no muchos fueron obedientes al llamado de Dios. Una vez un hermano dijo: ¿qué haríamos nosotros si nosotros hubiéramos estado en presencia en los tiempos de Cristo? ¿Lo hubiéramos oído o lo hubiéramos ignorado a Él? Porque nosotros por fe, hermanos, obedecemos a la palabra de Dios. Porque creemos que Jesucristo vendrá por segunda vez y Él ha redimido mis pecados, en la cual hoy vivo en santidad y obediencia hacia el Padre. Y vivo esa vida, hermanos, porque Dios ha prometido una promesa de vida eterna para quienes somos obedientes a la palabra del Señor. Porque hoy en Cristo soy santificado. Hoy en Cristo estoy, bendecido por el Señor. Y vemos nosotros, hermanos, que esto ya Dios lo tenía en mente. Probablemente, como les digo yo algunas veces a mis hijos, el llamado de Dios nos convierte en cristianos. Pero no fue mi idea convertirme en un predicador. No fue mi idea. Pero solamente Dios sabe por qué Él hace lo que hace en uno. Y eso es cuando uno, hermanos, tiene el corazón abierto y sin ningún obstáculo para el servicio y la gloria de Dios. Dice aquí el versículo 14: a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por cartas nuestras. El apóstol Pablo, hermanos, aquí les dice a los hermanos, les dice: a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio. Hay un evangelio que hay que enseñar, que hay que predicar. En él se encuentra, hermanos, la vida y la muerte, en otras palabras. La obedecemos para vida y la desobedecemos para muerte. Pero tenemos aquí, hermanos, la bendición, y una de las grandes aquí, hermanos, es mantenerse firme.
Y no solamente mantenerse firme, sino que también hay que retenerla, guardarla conforme la voluntad de Dios y no conforme al hombre. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, ahí encontramos, hermanos, el texto bíblico donde dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos obediencia a la palabra de Dios, que recibamos los consejos de Dios para que seamos bendecidos. Y tenemos que obedecerlo antes cualquier pensamiento humano, cualquier pensamiento que la gente tenga en su mente. Miren, hermanos, hoy en día, ¿cómo se ve eso? La gente piensa más que Dios. La gente quiere poner pensamientos claros y bonitos, pero no van conforme a la voluntad de nuestro Señor. Son pensamientos buenos, son pensamientos agradables, pero recordemos de que Dios es espíritu, y por lo cual es necesario que nosotros le adoremos a Él en verdad y en espíritu. Y quien tiene la razón en todo, hermano, lo que es la parte espiritual es Dios. Pero el hombre quiere pensar mejor que Dios y traen ideas que no son aceptadas ante Dios, pero ante el público son maravillas. Por eso en Hechos 5:29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si queremos recibir la bendición de Dios, hermano, tenemos que aprender a recibir y a retener el consejo de Dios. El consejo, hermanos, de Dios, o el propósito de Dios, es que seamos redimidos, purificados por la sangre de Cristo. Dice aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, en versículo 7. Si buscamos nosotros Efesios 1, en versículo 7. Dice de esta forma: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Danos a conocer el misterio de su voluntad, según su venida, a su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Por lo tanto, hermanos, nosotros hemos recibido el perdón de pecados, la cual ya no practicamos en sí. Somos hijos de la obediencia y nos sometemos a ella. El consejo, hermanos, o el propósito de Dios es que seamos nosotros reconciliados en un mismo cuerpo. Aquí mismo en el libro de Efesios, capítulo 2, en versículo 16. Vemos aquí donde dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Dice aquí, hermanos, que mediante la cruz Dios está reconciliando a ambos, o sea, judíos y a gentiles. Y Dios está haciendo esta obra, hermanos, a través de la palabra de Él, a través del Espíritu Santo, a través de Cristo y a través de la iglesia, que tiene a sus redimidos trabajando, anunciando el Evangelio, predicando de que Cristo, hermanos, vendrá pronto. Y ese, hermano, debe de ser la tarea y el trabajo de la iglesia, de anunciar acerca de que Cristo vendrá. Y el que no se encuentra en la iglesia, hermanos, también hay que anunciarlos. Por eso es que es muy importante que nosotros mantengamos firmes nuestra vocación, firmes el llamado que Dios nos hizo a nosotros. Firmes, hermanos, porque tendremos batallas, lucharemos contra todo aquello que se opone a la palabra de Dios.
Es increíble el pensamiento humano, cómo se amenaza el consejo de Dios. Dice aquí, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 4, donde dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuántas fe hay en el mundo? Una. ¿Cuántos Dios hay en el mundo? Una. ¿Cuántos bautismos hay en el mundo? Uno. ¿Cuántos señores hay en el mundo? Uno. El libro de Juan, capítulo 17, capítulo 17. Vemos nosotros, hermanos, que es la oración de Jesucristo. Y tengo que decirlos, San Juan, según el Evangelio de San Juan, ¿no? Capítulo 17, hermano, es la oración personal de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Nuestro Señor Jesús, hermanos, en Juan 17 oró por la unidad, que todos seamos uno en Cristo, que todos seamos uno en el Señor. Y Él oró, hermanos, de una forma que pidiendo, en lo que he escuchado en esa oración, pidiendo en esa oración que fuéramos uno. Pero Dios se refería a todo el mundo, uno. La pregunta de que algunos hermanos hacen, y la pregunta es: ¿habrá fracasado la oración de Jesucristo? Que Él oró por esa unidad. Y esa unidad no se lleva a cabo en cualquier parte del mundo, puesto como dicen por ahí, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy adventistas, yo soy pentecostés, yo soy aquí, yo soy allá. ¿Habrá fracasado la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando Él oró por una unidad espiritual? El consejo fue para todos. Todos tenemos la misma copia de la Biblia. Y el consejo fue para todos. ¿Habrá fracasado la oración de Jesús? Dice, tal vez no oró fervientemente. Otros dicen, tal vez su oración fue muy pobre. O es el hombre que no puede adaptarse a la orden de Dios. O seremos nosotros como seres humanos que tenemos la dificultad de querer darle el lugar a Dios en nuestras vidas. Porque mis ideas son mejores que las de Cristo. Dice en el libro de Hebreos 9:27. En el libro de Hebreos 9:27 dice que después de la muerte, dice, viene ¿qué? El juicio. Dios está dando, hermanos, el consejo de que después de la muerte viene el juicio. O sea, hay algo más pendiente para nosotros después de la muerte. Estamos hablando de la muerte física. La muerte cuando estamos sepultados en el cementerio y tenemos una lápida ahí al frente, ¿va? Escrito con nuestro nombre, Francisco Aguilar, ¿va? 1962, 2022. ¿va? Esa muerte física, ahí. Pero ahí no se terminó todo. Todavía sigue más. Tenemos que esperar ese gran día. Sin embargo, fíjese que ese texto bíblico ha sido violado por muchos grupos religiosos.
donde dicen de que después de la muerte ya no hay nada. Lo que usted vivió en la tierra fue su gloria y lo que vivió también fue su infierno. Después que muere, se acabó todo. Entonces, aplicamos Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vemos aquí, hermanos, que la palabra de Dios, el consejo ha sido dada para todos. Dios oró para tener una unidad espiritual. Y esta unidad fue también, hermanos, recordada a los corintios. Vamos nosotros al libro de Corintios, capítulo 1. Y vamos a ver nosotros el versículo 1. Ahí de 1 de Corintios 1:10. Y vemos aquí, hermanos, que Corintios fue una congregación donde había muchos problemas de categoría, digamos, carnales, y se olvidaron de permanecer en el consejo de Dios a través de los apóstoles. Pero vemos aquí en el versículo 10 donde dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ya Cristo había orado por una unidad espiritual, pero fue necesario a través del Espíritu Santo recordarles a los hermanos, a los nuevos miembros, acerca de esa misma unidad. Dice: pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que todos haya entre vosotros, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, una vez más la palabra, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y estábamos hablando acerca del consejo de Dios. Es que, hermanos, las ideas humanas no ayudan para nada. Dice, voy a ir a un caso bastante bien común. Dice la Escritura de que nosotros debemos de ofrendar, dice, cada primer día de la semana. Y mucha gente, hermanos, un día como hoy, después del servicio, las mujeres sacan las mesas, curtido y todo eso, y a vender pupusas. Y todo lo que venden es para la iglesia. Aquí mismo, en esta calle de aquí, vaya a dar una vuelta. El lugar de adoración lo han dividido en mitad y ahí han puesto mesas y la gente está comiendo. Y todo porque quieren sacar el fondo económico para poder pagar la renta. La idea fue de alguien y a todos les gustó. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Entonces vemos nosotros que nos equivocamos. Día sábado hay lugares que tienen parqueo y comienzan con los jóvenes, dicen, para que los jóvenes estén ocupados. Car wash, dicen ellos, a lavar carros, ¿no? Ahí están con las mangueras y todo eso, 50 centavos la lavada, ponen las niñas chiquitas ahí, o $1, las llantas y todo eso, ahí están los carros entrando, y todo lo que entra ahí para la iglesia. O sea, las ideas, ustedes las pueden mencionar. Uno sale una idea y dicen todo, hagámoslo. Pero si no es de acuerdo al consejo de Dios, no estamos haciendo nada. Y aquí donde el hombre, hermanos, nos equivocamos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, en versículo 6, donde dice, pero esto, hermanos,
Lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Dice Pablo, pero para eso se ha dado el consejo de Dios. ¿Cuál es el problema del hombre? Dice, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. El consejo de Dios, hermano, es que los santos seamos edificados en el cuerpo de Cristo. El crecimiento es una exigencia de parte de Dios. Que podamos nosotros, cada miembro, hermanos, crecer. En otras palabras, Dios no quiere, hermanos, aguas estancadas, almas estancadas. ¿Saben lo que le pasa al agua cuando se estanca, no? Después de un buen tiempo comienzan a nacer, ¿qué? Ahí se crían los mosquitos, ¿no? Todo lo sucio. Y esa agua no sirve para tomarla. Aguas estancadas. En vez de nosotros encontramos, hermanos, almas estancadas en el reino de Dios. Almas que ya debían de comer comida sólida. Pedro dice, hay que volverles a enseñar y explicarles los rendimientos de Cristo, para que la persona comience otra vez a comer leche. Porque para este tiempo ya debían de haber sido, ¿qué? Maestros. O sea, almas estancadas. Y cuando uno habla así, hermano, uno está hablando de que la iglesia, incluso entonamos aquel canto que dice, ¿no? En la viña del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que dice el canto? Hacen faltas manos, en otras palabras. Porque la viña del Señor es grande y amplia y se necesita cada uno de nosotros hacer algo, participar en algo. Pero cuando nos llaman de responsabilidades, como que pesa mucho el peso y no queremos recibir ese consejo espiritual. En Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Y nos vamos a la carta de Colosenses. Y veamos nosotros el capítulo 2, en el versículo 7. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados y sobreedificados en él, dice. Cristo, hermano, debe de ser nuestra base en todo. Y para eso tenemos que proponernos de hacer metas de estudios, hacer metas de trabajo. ¿Qué tanto yo conozco los 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Qué significan cada uno de ellos? Debemos de tener una fundación, hermanos, bastante sólida en la obra de la iglesia. Y me despido con 1 Corintios 15, 58. En 1 Corintios capítulo 15, en versículo 58, Pablo, hermanos, en su vida trató muchos problemas con los hermanos allá en Corintios. Pero finalmente, hermanos, de todo lo que se debe de hacer, Pablo les dice, hermanos míos, amados, dice, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros en vez de dedicamos tiempo a cosas seculares que en verdad necesitamos hacer, son esenciales en nuestras vidas, son vitales porque
Si no las hacemos, pues el vecino no las va a hacer por mí, ¿va? Tengo que hacerlas yo. Pero hay otras cosas que nosotros debemos de hacer, el sacrificio. El sacrificio, hermanos, de hacer el tiempo para la oración. ¿Qué tan importante es la oración? Dios dice que a través de la oración el consejo está ahí. Pero qué tan difícil es para mí llevar una oración en mi casa. Mi oración. Voy a orar a Dios. ¿Cuántas oraciones usted hace durante el día? ¿Cuántas veces usted ora a Dios? En vez de nosotros oramos y le pedimos cosas equivocadas, debemos de aprender a orar las cosas que a Dios en verdad le interesa oír de uno, porque ya uno está en Cristo, ya uno está en Él, y los consejos de Dios son para uno. Entonces, ¿qué tanto, digamos, ocupado estoy yo que no puedo tener mi lectura bíblica? Lo único que puedo decir, hermanos, es que las hermanas con las novelas, me metí en problemas yo, y los hermanos debajo del carro ahí, arreglando la mecánica y todo eso, y la llanta y todo lo demás. No es su carro, es el carro del vecino, que llegó y le tocó la puerta, le interrumpió la oración. No pudo decirle, más tarde, ahorita estoy ocupado, estoy en oración. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay veces, hermanos, que uno como humano quizás no quiere que el vecino se dé cuenta de que yo estoy en oración, ¿no? Dile cualquier cosa, pero dile que no puedo. Ahí mandamos a los hijos, a la esposa, lo que sea. No debemos tener vergüenza, hermanos. El vecino debe saber de que usted es un hijo de Dios y que usted está en oración. Y sus hijos y su esposa ya saben la hora, porque él dijo, voy a orar, no me vayan a interrumpir. Sus hijos ya saben y su esposa ya sabe de que usted está en la oración. Vecino, llega. Quiero hablar con tu papá. Lo siento, pero él está ocupado, está en oración. Así. El consejo de Dios, hermanos, es para todos. ¿Qué oímos? ¿Cómo oímos? Si no es que no somos rebeldes a la palabra de Dios. Pongámonos de pies, vamos a cantar un canto de invitación.